Hace poco en el hospital le escuché decir a una persona que no quería seguir con el tratamiento de corticoides porque había escuchado que estos tenían muchísimos efectos adversos. Y realmente esta persona necesitaba estos corticoides y sin duda era el tratamiento más indicado. Esto es cierto, los corticoides pueden tener muchos efectos secundarios, pero me atrevería a decir que han sido de los fármacos que más vidas han salvado a lo largo de toda nuestra historia. No es un misterio que el cumplimiento de un tratamiento se ve muy ligado a nuestro grado de aceptación del mismo, y al mismo tiempo, si entendemos mejor cómo funciona y cómo actúan los fármacos que nos tomamos, seguramente podamos ser capaces de cumplir la pauta médica que nos indican y además hacerlo con una convicción y una confianza real. Por eso creo que es importante hacer un episodio sobre estos fármacos, los corticoides, que son tan ampliamente utilizados. Veremos sus orígenes y después pasaremos a su modo de actuar, las indicaciones y qué efectos secundarios pueden tener. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales @entiendetusalud. Hoy vamos a hablar de los corticoides. Vamos a empezar viendo qué son. Los corticoides, o también llamados corticosteroides, son fármacos que se utilizan para el manejo y el tratamiento de patologías en casi cualquier ámbito de la medicina. Son de la familia de fármacos más utilizados en todo el mundo, con millones y millones de unidades cada año. Como tal, estos fármacos son más o menos una copia de una hormona que tenemos en nuestro cuerpo de forma natural, el cortisol, la cual es una hormona que se sintetiza en las glándulas suprarrenales, que son dos pequeñas glándulas de forma triangular que tenemos encima de nuestros riñones. El cortisol es el que habéis podido escuchar como la hormona del estrés. Tanto el cortisol como los corticoides vienen de otra sustancia muy conocida, del colesterol. Pero actualmente los corticoides que se usan no son exactamente como la hormona natural, sino que son sintéticas o semisintéticas y además son mucho más potentes, pero los efectos son muy similares al propio cortisol. Ya he comentado que el cortisol y los corticoides son sustancias que vienen del colesterol, así que voy a aprovechar para comentar que el colesterol es vital para nuestro organismo y no es algo que haya que eliminar completamente. De hecho, muchas hormonas y sustancias vienen del colesterol. La importancia de los corticoides radica sobre todo en sus efectos antiinflamatorios e inmunosupresores, pero tienen muchas otras funciones. El efecto antiinflamatorio yo creo que todos entendemos de qué se trata, pero a lo mejor es menos conocido el efecto inmunosupresor, que se refiere a aquella acción que disminuye o atenúa a nuestro sistema inmune. Son precisamente las propias funciones de los corticoides las que provocan la mayor parte de efectos adversos. Y esto parece una contradicción, pero no lo es. Me explico. Si usamos los corticoides como antiinflamatorios y para disminuir al sistema inmune, es precisamente por eso que, por ejemplo, pueden provocar inmunosupresión y así favorecer que tengamos infecciones. Más adelante veremos los usos y los efectos adversos.
Vamos a ver ejemplos de corticoides para que tengáis en mente alguno de ellos. Algunos de los más utilizados son la dexametasona, la prednisona, la betametasona y la hidrocortisona. Los fármacos de una misma familia se suelen llamar de forma parecida, así que si escucháis alguno terminado en sona, como estos, como la prednisona, es posible que sea un corticoide. Puede que estos nombres de principios activos tampoco los tengáis en la cabeza, pero que en su lugar sí que os suene, por ejemplo, el Urbasón. El Urbasón es el nombre comercial y su principio activo es la metilprednisolona, que es un corticoide. Podemos decir que hay dos tipos de corticoides, los sistémicos y los locales. Los locales se utilizan en una parte muy circunscrita del organismo, en la piel, en los ojos, como por ejemplo por medio de cremas, de pomadas, de gotas o incluso inhalados. Y los sistémicos se llaman así porque actúan a nivel de todo el organismo y se pueden administrar vía oral, vía intramuscular o intravenosa. Pasemos a los usos. Es muy probable que hayas tomado corticoides, que estés tomando corticoides o bien que vayas a tomar corticoides en un futuro. La cantidad de indicaciones en las que se usan los corticoides es realmente ingente. Se pueden ver desde en enfermedades inflamatorias, alérgicas, autoinmunitarias, en procesos neurológicos, de dermatología, en fin, muchísimos. Pero si nos fijamos, siempre va a ir enfocado a su efecto antiinflamatorio o su efecto inmunosupresor. El efecto inmunosupresor, ¿cuándo puede ser útil? Por ejemplo, en aquellas enfermedades en las que precisamente el problema sea un exceso de nuestro sistema inmune, véase en la alergia o en enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus. Vamos a ver enfermedades concretas en las que se usan corticoides. Una indicación muy importante son las enfermedades alérgicas, como por ejemplo la rinitis, pero también otras más graves como el shock anafiláctico. También se pueden utilizar para procesos pulmonares o respiratorios. Por ejemplo, en el asma se usan mucho, pero también otros como el EPOC o la sarcoidosis. En dermatología, los corticoides también son ampliamente utilizados. Por ejemplo, en la dermatitis de contacto o en el pénfigo, y también es muy frecuente en la dermatitis atópica. En dermatología se utilizan sobre todo por el alivio de la inflamación y por alivio del picor. Y se pueden utilizar tanto en brotes agudos como en mantenimiento, pero es más frecuente en los brotes y se suele utilizar la vía tópica para reducir los efectos secundarios. También se pueden utilizar en enfermedades oculares, en enfermedades óseas como la artritis, en la polimialgia reumática. Y como dije antes, una de las principales indicaciones son las enfermedades autoinmunes. Esto es por el efecto inmunosupresor, el de disminuir a nuestro sistema inmune. Y de aquí la más paradigmática puede que sea el lupus. De igual modo, en este sentido, también son muy útiles para los trasplantes. A la hora de recibir un trasplante, es crucial tomar fármacos inmunosupresores. ¿Para qué? Para impedir que nuestro organismo cree rechazo. Y en este sentido los corticoides también son muy usados. La lista de indicaciones para tomar corticoides podría ser infinita. En definitiva, se utilizan cuando queramos disminuir la inflamación o disminuir al sistema inmune. La importancia de los corticoides en la práctica habitual, la verdad que es innegable.
Por ejemplo, en el asma que decíamos antes, los corticoides inhalados han permitido reducir mucho la gravedad de las crisis asmáticas y que el asma hoy en día no sea una causa de muerte, cosa que sí lo era hace no tanto. Su efecto en el asma es sobre todo por la reducción de los síntomas del asma, pero también del número y de la gravedad de las exacerbaciones. Pero ejemplos como este hay cientos. Antes una persona con alguna alergia o shock anafiláctico podía morir, o con cualquier enfermedad autoinmune. O incluso los trasplantes sin la inmunosupresión directamente no serían viables. Las vidas que se habrán podido salvar con los corticoides son prácticamente imposibles de cuantificar. Cuando los corticoides se usan en una enfermedad que responde a ellos, la persona suele mejorar mucho y es que son unos fármacos muy buenos, pero sobre todo para la fase aguda, es decir, para un corto periodo de tiempo. Si el uso de los corticoides se extiende más en el tiempo es cuando hay más riesgo de efectos secundarios. Y al igual que es incuestionable la relevancia que tienen, debemos de ser conscientes igualmente de la posibilidad de sus efectos adversos. Sus efectos adversos vienen principalmente de su propia actividad normal. Algunos de estos se pueden minimizar, otros se pueden prevenir, pero hay algunos que no podemos prevenir. Estos efectos son más frecuentes cuando se usan a dosis altas y además cuando se usan de forma prolongada en el tiempo, crónicas. Y de hecho se ven efectos adversos en más del 90% de las personas que toman corticoides durante más de 60 días, 2 meses. Por lo que podríamos decir que prácticamente es seguro tener algún efecto adverso si el tratamiento es prolongado, aunque cabe decir que estos también pueden aparecer aunque sean menos de 60 días. Empecemos a ver qué efectos pueden ocurrir. Hay múltiples, pero vamos a ver los 10 efectos adversos más importantes. En primer lugar, es muy frecuente que los corticoides causen hiperglucemia, un aumento de glucosa en sangre. Esto significa que podrían provocar diabetes y de hecho son la causa más común de diabetes inducida por fármacos. Al aumentar la glucosa en sangre, también aumenta la resistencia a la insulina. Y para que ocurra esto no hace falta que pasen meses del tratamiento, sino que puede aparecer desde el inicio. Por eso tendrás que tener especial cuidado, sobre todo si eres diabético, por ejemplo. Otro efecto adverso muy frecuente de los corticoides es la retención de líquidos. Y aparte de la retención de líquidos, se puede dar una cierta redistribución de la grasa corporal, aumentar el apetito y además aumentar el peso. Y puede dar lugar al conocido como síndrome de Cushing, que da un aspecto muy característico y es más frecuente en personas con una masa corporal más elevada desde un inicio. Los corticoides también pueden aumentar la tensión arterial, lo cual está relacionado con la retención de líquidos. Otro efecto adverso muy importante de los corticoides es el riesgo de sufrir osteoporosis. Los corticoides hacen que se vaya perdiendo la buena mineralización del hueso y por tanto que estos se vayan deteriorando. El peligro de la osteoporosis es que aumenta mucho el riesgo de sufrir una fractura
y es tan frecuente este efecto que incluso cuando se pautan corticoides por un largo periodo de tiempo, se suele pautar también vitamina D y calcio para proteger al hueso. Quinto efecto adverso: el mayor riesgo de infecciones. Es precisamente por el papel inmunosupresor de estos fármacos que el tomar corticoides puede favorecer que desarrollemos otras enfermedades, al tener nuestras defensas bajas. Por ejemplo, el tener candidiasis oral en pacientes que suelen tomar corticoides para el asma, y por esto se recomienda enjuagar la boca después de cada tratamiento. Otro efecto adverso: los problemas dermatológicos en la piel. Los corticoides inducen un cierto deterioro de la piel, la hacen más frágil y además pueden aparecer estrías claras o púrpuras, y de hecho es probable que estas estrías no sean reversibles. Los corticoides tampoco están exentos de repercutir a nivel psiquiátrico. Recordad que actúan como el cortisol, nuestra hormona del estrés. Los corticoides pueden provocar agitación, insomnio, pero incluso pueden favorecer la irritabilidad, psicosis y cambios de humor. Octavo efecto adverso: al tomar nosotros corticoides de forma exógena desde fuera, también esto repercute a la propia regulación interna de nuestro organismo a nivel hormonal. Es decir, como ya lo tomamos desde el exterior, se produce una supresión de las glándulas suprarrenales, que son las que producían el cortisol. Y por eso, cuando se toman corticoides por un tiempo prolongado, es muy importante no dejar de tomarlos de forma brusca, sino ir haciéndolo con una pauta progresiva poco a poco para que nuestro sistema interno se vaya recuperando. Si no hacemos esto, puede ocurrir lo que se llama como una insuficiencia adrenal, y esto puede incluso poner en peligro la vida. Estos fármacos también pueden provocar alteraciones en el sistema digestivo, como por ejemplo úlceras gástricas, y por eso a veces se puede recomendar tomar otros medicamentos como el omeprazol. Finalmente, como último efecto adverso que vamos a ver, va a ser a nivel pediátrico, en los niños. Se suelen evitar los corticoides a nivel sistémico en los niños porque tienen varias repercusiones hormonales, y una de ellas es la inhibición del crecimiento. Es decir, los corticoides pueden favorecer que el crecimiento de los niños no sea el adecuado. Ya vistos todos estos efectos adversos, ¿qué podemos hacer? Para empezar, tomar corticoides solo si está indicado y se lo ha pautado un profesional. Ya habéis comprobado que estos no son medicamentos inocuos. Es importante también usar la vía adecuada. Por ejemplo, si tenemos un problema ocular, usaremos un corticoide en gotas, o si es un problema dermatológico, lo utilizaremos en forma de pomada. Pero no, por ejemplo, por vía oral, porque esto sería matar moscas a cañonazos y nos estaríamos exponiendo más de la cuenta a los efectos adversos. Es muy importante también evitar la retirada brusca de los corticoides cuando los tomamos a largo plazo, lo que comentábamos antes, porque al tomarlos de forma crónica hemos suprimido a nuestro propio sistema interno. Al acabar el tratamiento como tal con corticoides, cumplid bien la pauta descendente progresiva, porque esto es muy importante. Normalmente, si la pauta de corticoides es de una semana o menos, no es necesario hacer esta pauta descendente y sí que se podría hacer de una forma más abrupta.
Esto que voy a decir parece obvio, pero no lo es, y es el utilizar la dosis mínima eficaz, es decir, la menor cantidad de medicamento que sea eficaz para la patología que fuera. Y del mismo modo, reducir la duración del mismo si es posible. Hay efectos adversos concretos que sí que podemos paliar, por ejemplo, el riesgo de osteoporosis dando vitamina D y calcio, pero también es importante incluir otras medidas preventivas, como el dejar el tabaco, el alcohol, regular el peso corporal y hacer ejercicio. Todo esto ayuda, y más de lo que podemos creer, a disminuir los efectos adversos. No lo hemos comentado, pero los corticoides también interaccionan con muchos fármacos, como por ejemplo los anticoagulantes orales, como el Sintrom o la warfarina, pero también con fármacos contra la hiperglucemia y con fármacos antivirales. También hay que valorar el riesgo de ponerse alguna vacuna atenuada, ya que con la inmunosupresión de los corticoides esto podría suponer cierto peligro. Los corticoides son fármacos amplísimamente utilizados en todo el mundo, porque tienen muchos beneficios y son muy eficaces, pero también es cierto que pueden provocar muchos efectos adversos. Muchos daños sobre los pacientes se pueden minimizar o prevenir con una buena educación y comunicación sanitaria, y por eso es importante no tomarse a la ligera estos ni otros fármacos. Si te gusta saber sobre fármacos, te recomiendo que escuches el episodio número 9, en el que hablamos de otros antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno o la aspirina. Espero que este te haya servido para conocer más y mejor acerca de los corticoides. Si te ha gustado, recuerda darle a seguir en la plataforma donde escuches podcast para no perderte los siguientes. Y si me quieres seguir por otros lados, le puedes echar un vistazo a la web entiendetusalud.es y en Twitter e Instagram @entiendetusalud. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.